Bueno, pues gracias, señora presidenta. Gracias a todas y a todos ustedes, los miembros de la comisión, por invitarnos al Observatorio de Multinacionales en América Latina a exponer aquí una serie de ideas de cara a la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, ¿no? Desde nuestra institución, en base al trabajo que venimos haciendo de documentación, sistematización y análisis de los impactos de las empresas españolas, particularmente en América Latina, que es donde se han hecho grandes, queríamos trasladar una serie de consideraciones a esta comisión por si se pueden ser tenidas en cuenta en futuros trabajos. Son básicamente cinco ideas. La primera tiene que ver con el contexto en el que opera la presidencia española de la Unión Europea. Y es que, a nuestro parecer, según nuestras investigaciones, digamos, la evolución del proyecto europeo, la evolución de la dinámica de la propia Unión, ha sido siempre funcional, ha ido siempre de la mano de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, desde la creación del mercado único y la Unión Económica y Monetaria para ampliar mercados más allá de los Estados-nación europeos. Las grandes compañías españolas, que muchas de ellas provenían del capitalismo familiar español, pudieron crecer en tamaño y capital, pudieron ganar músculo financiero y pudieron expandirse a otras latitudes, ¿no? Aprovechando lo que fue lo que muchos autores y autoras llaman la Belle Époque del neoliberalismo, ¿no? Y en el caso de las empresas españolas, eso fue sobre todo América Latina, como seguramente ustedes saben bien. Ahí se conformó una renovada clase político-empresarial, que fue la que dirigió y lideró el proceso de internacionalización de la marca España, pero siempre hubo una cara B del proyecto europeo, ¿no? Una cara B de esos intereses empresariales defendidos desde la Unión, y era esa profundización de la lógica de crecimiento y acumulación de un modelo crecientemente consumista de energía y materiales y depredador de los ecosistemas, del que hoy estamos viendo sus efectos. Esto, dicho sea de paso, como recordatorio de presidencias pasadas, ha sido denunciado por cientos de organizaciones sociales, sindicales y políticas en anteriores presidencias españolas de la Unión, presidencias rotatorias de la Unión, en el año 95, en el año 2002, en el año 2010. Ya hubo diferentes manifestaciones. En 2002, recuerdo, con cientos de miles de personas en las calles de Barcelona y Sevilla, sobre todo, denunciando los impactos del proyecto europeo. En segundo lugar, la segunda idea, relacionada con la anterior, es que las grandes empresas, lo que hoy son las grandes empresas, no se entendería sin el apoyo permanente, no solo de la Unión, sino de los Estados miembros, de los Estados centrales, ¿no? En el caso español es algo que se ve desde los inicios de la expansión del capitalismo español, desde el desarrollismo franquista hasta la recuperación de las dos últimas crisis, pasando por la internacionalización de la economía española. El Estado siempre ha funcionado como el soporte político-económico para la expansión de las grandes fortunas, ¿no? Y al mismo tiempo ha acudido en su auxilio cada vez que ha habido problemas, ya fueran financieros o diplomáticos, para preservar lo que siempre ha sido la noción dominante de seguridad jurídica, ¿no? Una seguridad jurídica vinculada casi exclusivamente a los contratos y los negocios de las grandes compañías, ¿no? No tanto a lo que también debería ser seguridad jurídica, la seguridad jurídica de los derechos humanos, derechos de los pueblos y los ecosistemas que sufren los impactos de esa misma expansión, ¿no? Tras la crisis financiera, las grandes corporaciones cambiaron de estrategia, reacomodaron sus estrategias en nuevos sectores y mercados, reforzaron la devaluación salarial, se deshicieron de los activos de menor rentabilidad y exprimieron los réditos del proceso de internacionalización, pero no hubieran podido salir de la crisis en la década pasada sin el apoyo estatal, ¿no? No solo con el rescate bancario, no solo con las exenciones fiscales, la socialización de los activos tóxicos, las compras de deuda del Banco Central Europeo, sino también con toda una
producción normativa, ¿no? Un montón de decretos, leyes, reformas y contrarreformas que siguieron empujando a la baja las condiciones laborales, a la vez que contribuían a reactivar el nuevo ciclo especulativo y atraer el turismo internacional. Con la pandemia esta situación se reforzó, con la recesión, el hundimiento del sector turístico y el frenazo del ciclo de especulación inmobiliaria, bueno, digamos que terminaron de saltar las costuras, por así decirlo coloquialmente, del capitalismo español y fue de nuevo el Estado el que acudió al rescate. El elemento más simbólico de todo esto, es bien sabido, son los fondos europeos, ¿no? Los fondos de Next Generation, que han sido como la bandera de las propuestas para salir de la crisis, 140.000 millones de euros movilizados desde el sector público, una parte en forma de transferencias y otra parte en forma de créditos, pero que están sujetos, están condicionados a toda una serie de reformas estructurales para, a cambio, sobre todo, sostener la cuenta de resultados de las grandes empresas. Lo que se propone con estos planes de recuperación, transformación y resiliencia es que las mismas compañías que han tenido estos impactos a los que hacía mención rápidamente antes, estas mismas compañías que nos han traído hasta aquí van a ser las que nos saquen de la crisis, supuestamente, ¿no? Es verdad que ahora cada vez más concentradas y centralizadas tras los procesos de fusión que han sufrido y la entrada de grandes fondos en su accionariado. Pero sus impactos ecológicos, como digo, socioecológicos, siguen siendo los mismos desde hace 3 décadas. Tercera idea. Durante mucho tiempo hemos achacado se ha podido evidenciar que en la Unión Europea había una brecha existente entre el discurso y la práctica, ¿no? Un discurso que muchas veces podríamos circunscribir en el marco del greenwashing, ¿no? Del lavado verde de cara, pero que con la guerra, con la invasión de Ucrania y la guerra posterior, seguramente ya no se sostiene ni siquiera en el marco del discurso, ¿no? Ese pacto verde europeo que se prometía como salida de la crisis, con una serie de ejes fundamentales basados en nuevos negocios verdes y digitales, ha saltado por los aires con la guerra de Ucrania, ¿no? Cuando ha habido que primar el suministro energético, la seguridad energética, ni siquiera las consideraciones ambientales o derechos humanos han sido tenidas en cuenta, ¿no? El principio de no hacer daño significativo, un principio histórico de los valores de la Unión, incluido en toda su producción normativa, ha sido eliminado de la estrategia Repower EU. O sea, cuando hay que asegurar el suministro energético en la Unión, pues poco importa si el gas hay que comprarlo en algún país que está violando los derechos humanos y gobernado por sátrapas de todo tipo, ¿no? Como desgraciadamente está pasando en estos momentos. Los europeos hemos construido la Unión como un jardín a la francesa. Ha dicho, como seguramente ustedes han tenido conocimiento, el jefe de la diplomacia europea, el señor Borrell. Un jardín ordenadito, bonito, cuidado, pero el resto del mundo es una jungla y si no queremos que la jungla se coma nuestro jardín, tenemos que espabilar, ha dicho Borrell. Es decir, que ya no hay rodeos, ¿no? Que para garantizar el aprovisionamiento de gas y reforzar las fronteras, no importa si pactamos con estados autoritarios que hacen de la violación de derechos humanos su práctica cotidiana, lamentablemente, ¿no? Y poco parece importar tampoco que para promover los negocios de las grandes empresas españolas haya que hacer una alianza con gobiernos que están criminalizando y persiguiendo el derecho a la protesta. Este es el marco, voy a la cuarta y penúltima idea, en el que se enmarca la presidencia española del Consejo de la Unión y para ello sobre todo son 2 elementos clave que me gustaría poner sobre la mesa como prioridades dentro de este semestre. Uno es, el otro día
teníamos ocasión de comentarlo con la Secretaría de Estado de Comercio en una reunión. Una de las prioridades es la firma y renovación y modernización de nuevos acuerdos comerciales por parte del Gobierno español, ¿no? Como líder de la Unión en este campo. Los acuerdos los firma la Unión, pero es el Gobierno español el que abandera la firma del acuerdo de la Unión con Chile, la concreción definitiva del acuerdo con Mercosur y la modernización del acuerdo con México. Esos 3 acuerdos comerciales se consideran como prioritarios por parte del Gobierno para darles un empujón definitivo en el semestre de presidencia española, lo cual reforzaría toda la lógica anterior a la que me refería. Y la segunda idea, que es otra de las prioridades de la Comisión Europea en este caso, pero que afectará también a la presidencia española, es la idea de avanzar en una regulación sobre empresas y derechos humanos, o en una pseudo-regulación, podríamos decir, en nuestro parecer, basada en la noción de diligencia debida. Un concepto basado en los principios rectores de Naciones Unidas que a mi parecer es una sofisticación jurídica, pero que viene a devaluar la verdadera dimensión del respeto de los derechos humanos por parte de las grandes empresas, porque sobre todo se basa en la unilateralidad empresarial. Es una norma vinculante, es verdad, pero es una norma vaciada de contenido la que se propone. Lo que se propone es que las empresas tengan planes de riesgos para identificar los riesgos potenciales en toda la cadena de valor y que ese sea el único elemento de control empresarial, ¿no? Cuando uno de los grandes obstáculos para erradicar las violaciones de derechos humanos cometidas por las transnacionales consiste precisamente en ese hueco que hay en el derecho internacional. No hay una regulación a nivel internacional que permita exigir responsabilidades legales a las empresas por igual en cualquier parte del mundo. Todavía la legislación internacional está muy apegada a los estados nacionales, a la legislación en cada uno de los países. Y voy terminando. Esa fragilidad del derecho internacional de los derechos humanos no sirve como contrapeso frente a la fortaleza del derecho corporativo global. Aunque se avance en la creación de normas vinculantes, si éstas no están relacionadas con el cumplimiento efectivo del derecho internacional de los derechos humanos, sino que se vinculan a la elaboración, revisión y actualización de planes empresariales, pues no podrá avanzarse en exigibilidad jurídica para las grandes corporaciones. Lo blando y lo declarativo, en lo que los juristas llaman el soft law, el derecho blando, con la diligencia debida como bandera, pues no supone un avance real en el control normativo de estas grandes compañías. A nuestro entender, y esta es la última idea, para romper esa asimetría normativa, que es la base de la evolución del neoliberalismo en las últimas 5 décadas, esa asimetría normativa entre los derechos de las grandes compañías y sus obligaciones, o lo que es lo mismo, entre los derechos del capital y los derechos humanos. Para romper esa asimetría hay que, digamos, romper esa armadura jurídica construida para blindar los derechos de las grandes compañías, que, por un lado, están re-regulando todo el rato sus derechos. Hay todo el rato una ingente producción normativa en la Unión Europea, pero también a nivel nacional, en favor de los derechos empresariales. Pero, al mismo tiempo, la protección de los derechos humanos y del medio ambiente cada vez más es frágil, ¿no? En este sentido, frente a las normas basadas en diligencia debida, creo que es necesario establecer nuevas premisas generales relacionadas con la responsabilidad de las empresas transnacionales. Además de crear normas nacionales e internacionales obligatorias para las personas físicas y también jurídicas, tienen que regularse obligaciones específicas de las empresas, obligaciones directas para ellas en relación con el respeto de todos los derechos humanos, sociales y medioambientales. Un marco normativo es urgente, tanto a nivel europeo como de los Estados miembros, que obligue a las corporaciones a reconocer que los derechos humanos por lo menos están al mismo nivel que los derechos de sus contratos y de sus negocios. Romper con esa asimetría normativa, ya digo, requiere defender que las normas relacionadas con empresas y derechos humanos
tenga como mínimo la misma fortaleza que las reglas de comercio y de protección de las inversiones, y el centro de esta disputa no es una cuestión de técnica jurídica, igual nos podemos detener en esto en la segunda ronda, sino que sobre todo es una cuestión de voluntad política. Muchas gracias, señor Ramiro Pérez. A continuación,